Bueno, y vamos a terminar exactamente donde empezamos. Es decir, en la lectura del electrocardiograma de este fenómeno, de este tipo de patología eléctrica del corazón, que son las bradiarritmias. Y vamos a leer todos estos electrocardiogramas que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a ver en cada uno de ellos si es que somos capaces de distinguir todos los patrones que hemos venido estudiando nosotros a lo largo de todos estos vídeos sobre la disfunción del nodo sinusal. Bien, entonces empecemos por el primero. Bien, entonces cuando empezamos a leer un electro, lo primero que tenemos que hacer, y lo hemos comentado en vídeos previos del canal, donde hemos estudiado cómo reconocer los fundamentos del electro, bueno, siempre ritmo, frecuencia y eje. Y a mí me gusta empezar por el eje. Entonces vamos a observar la derivación 2 y vamos a tratar de ver ¿qué sucede aquí en la derivación 2? Tenemos positividad en 2, muy bien. Vamos a ver en AVF, también tenemos positividad en AVF. Y en 1 tenemos positividad, sin embargo es más positivo en 2 que en 1, por ende, el eje está más o menos en 60 grados, exactamente en 60 grados, ¿de acuerdo? Bien, tenemos un eje normal, por ende. Vamos a ver la frecuencia. Y para ver la frecuencia, vamos a fijarnos siempre en los intervalos de RR, como ya saben ustedes. Tenemos 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Estamos en una frecuencia de 50 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Entre latido y latido. Vamos a venir aquí a la tira del ritmo, ¿de acuerdo? En la derivación 2 de la tira del ritmo, y sabemos que de aquí a aquí, en estos primeros dos latidos, estamos a 50 latidos por minuto. Vamos a ver si es constante, y tenemos nuevamente, recuerden que para calcular la frecuencia, cogemos 300 y lo dividimos por el número de cuadrados grandes que encontramos, ¿de acuerdo? Y por eso 300 entre 1, 300, entre 2, 150, entre 3, 100, entre 4, 75, entre 5, 60 y entre 6, 50. ¿De acuerdo? Y tenemos 50 latidos por minuto, es decir, nos damos cuenta que la frecuencia es muy lenta, ¿de acuerdo? Y es constantemente 50 latidos por minuto. Y podemos decir que es un ritmo sinusal. Bueno, tenemos que fijarnos que existan ondas P que precedan siempre a los QRS. Vamos a ver si eso es así. Tenemos un QRS aquí y tenemos una P que lo precede, la T, otra P, un QRS, la T, otra P, un QRS. No existe un alargamiento del PR, el PR es normal a simple vista, ¿de acuerdo? Es menor de 0,2 segundos. Y sí, parece que estamos en un ritmo sinusal, en un ritmo regular, ¿de acuerdo? Muy lento, por debajo de 60. Pues muy bien, hemos diagnosticado una bradicardia sinusal, ¿de acuerdo? Y todo con lo que hemos aprendido a lo largo de esta explicación. Muy bien, vamos a ver si somos capaces de distinguir otra bradicardia sinusal. Y para eso tenemos esto. En este electro que nos encontramos. Bueno, en este electro nos encontramos de nuevo un electrocardiograma de 12 derivaciones. Y recuerden siempre al inicio, ritmo, frecuencia y eje. Voy a ir un poco más rápido. Tenemos el eje, sabemos que podemos observar que en 2 la amplitud es menor que en 1 es más positivo. Tenemos un patrón de QRS de tipo RS en 1, ¿de acuerdo? Recuerden que la Q se considera la primera onda negativa después de la onda P. La R es la primera onda positiva después de la onda P y la S es la segunda onda negativa después de la onda P. Por ende, si aquí solo observamos una R grande y una S, pues podemos decir que este QRS tiene morfología RS. Sin embargo, la R de 1 es más positiva, tiene más amplitud en voltaje que la R de 2. Por ende, pues nos lleva a pensar que está más cerca de 1. Vemos AVF y vemos que en AVF tenemos isobifasismo, más o menos, no es exactamente isobifásica, pero es bifásica. Tenemos un patrón QR y bueno, vemos que AVF, pues 90 grados, no está tan positivo como esperaríamos encontrarnos si es que el eje estuviese en 60 grados. Y AVL tiene, sin embargo, también una positividad mayor en un patrón RS, al igual que 1, y incluso mayor que 2 en amplitud. Por ende, el eje está un poco desviado hacia la izquierda. Tenemos una desviación aproximadamente en menos 30 grados, menos 20 grados. Este es un eje desviado hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Vamos a ver la frecuencia. Vamos a tratar de calcular la frecuencia y vamos a ir siempre a la tira del ritmo. Y vamos a ver en la tira del ritmo y tenemos 300, 150, 100, 75, 60, 50, casi 42. Casi 42 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en una bradicardia intensa. ¿Bien? ¿Podemos decir que es una bradicardia sinusal? Vamos a fijarnos. Tenemos el QRS aquí. Tenemos la P. Muy bien. QRS, tenemos una T aquí. Tenemos otra P aquí.
el QRS, otra T, y podemos observar que tenemos QRS precedidos de una P, ¿de acuerdo? En un ritmo regular de 42, vamos a confirmarlo, y tenemos de nuevo 300, 150, cogemos este tercer latido, y lo observamos, 300, 150, 100, 75, 60, 50, casi 42, es exactamente la misma frecuencia que teníamos entre el primer y segundo latido. Entre el cuarto y el quinto latido podemos observar que existe la misma frecuencia de 42 latidos por minuto. Por ende, sí, es un ritmo regular, es un ritmo muy lento, es una bradicardia, y es un ritmo sinusal, es decir, es una bradicardia sinusal. Tenemos una bradicardia sinusal y bueno, es un electro que es un poco más feo porque tenemos este patrón. La línea isoeléctrica no es verdaderamente isoeléctrica, sino que podemos ver esas pequeñas alteraciones y hay muchas veces que eso causa confusión. Bueno, en este caso se trata, y muchas de las veces se trata de un tremor muscular, ¿de acuerdo? A veces son artefactos, ¿de acuerdo? A veces el electrocardiograma, por distintas razones, puede distinguir eso, estímulo muscular de otros sitios que no son cardíacos. Y por ende, encontramos este tremor muscular. Puede ser que el paciente se ha movido, puede ser que el paciente estaba agitado, puede tratarse de diversas razones, pero es un artefacto, ¿de acuerdo? Y tenemos otra bradicardia sinusal. Muy bien, hemos reconocido nuestra segunda bradicardia sinusal. Bradicardia sinusal. Bien, vamos a ver si podemos encontrar el resto de patrones que hemos estudiado en la electrocardiografía. Vamos a irnos a este electro de aquí. Vamos a tratar de leerlo, a ver si podemos diagnosticarlo. De aquí de principio, apenas nos enfrentamos a él, ya nos damos cuenta que es un poco distinto a los electros que hemos visto previamente, porque es un electro que no tiene un ritmo regular, y lo podemos observar claramente. Es decir, si nosotros nos fijamos en la derivación 2, o incluso podemos ir a la tira del ritmo, y vemos que aquí hay una porción sin latido, y que luego parece que tenemos un ritmo regular, ¿de acuerdo? Un ritmo regular que se sostiene a primera vista, y otra porción sin latido. ¿Cómo se llaman estas porciones donde no se encuentra onda P? Y es lo que hemos conocido, cuando lo estudiamos en el anterior vídeo, como una pausa sinusal. ¿De acuerdo? Tenemos una pausa sinusal a primera vista. Vamos a ver ritmo, frecuencia y eje. Tenemos el eje en 60 grados. AVF es positivo, 2 es positivo, más positivo que 1. El eje está entre 60 y 90 grados aproximadamente. Es un eje completamente normal. No podemos decir que esté en un ritmo sinusal y sabemos que tenemos un patrón de pausa sinusal seguido de un patrón. Vamos a ver la frecuencia de este segundo periodo, ¿de acuerdo? De electrocardiograma. Vamos a tratar de ver en qué frecuencia nos encontramos. Y bueno, si el QRS cae aquí, vamos a verlo. 300, 150, 100, 75. Bien. Y tenemos nuevamente 300, 150, 100, aproximadamente 75. Aproximadamente a 75 latidos por minuto. Es lo que nos lleva este ritmo, ¿de acuerdo? Que además se sostiene 300, 150, 100, 75. Y sigue siendo regular. Y sin embargo, después nos encontramos con otra pausa sinusal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué nos encontramos con pausas sinusales? Pero bueno, si es que vieron el segundo vídeo de la serie de disfunción sinusal, ya más o menos nos hacemos una idea del tipo de patrón que nos estamos encontrando. Vamos a diagnosticarlo. Para ello, tenemos que acordarnos de las definiciones de bloqueo sinusal, que es ese bloqueo de la salida. El impulso eléctrico no es capaz de salir del nodo sinusal hacia el aurículo y por ende no genera Pes. Y hablábamos de que existen dos tipos de bloqueo sinusal de segundo grado. El bloqueo de tipo 1, tipo Movitz 1, con fenómeno de Benkevac. Y el fenómeno de Benkevac, o el tipo Movitz 1, en el bloqueo sinusal, consistía en un acortamiento progresivo de las ondas P, ¿de acuerdo? Se iban acortando, es decir, el intervalo entre una P y otra P, el intervalo PP, cada vez se iba haciendo más pequeño. Y se iba haciendo más pequeño hasta que se producía una pausa sinusal. Si esto es así, podríamos decir que es un bloqueo. Es un bloqueo sinusal de segundo grado, tipo Movitz 1, o con fenómeno de Benkevac. Bien, vamos a ver si esto es así. Vamos a tratar de averiguar si esto es lo que está sucediendo. Vamos a calcular los intervalos PP. Y tenemos este primer intervalo PP. Vemos que la P cae aquí, empieza aquí, bien. Y tenemos otra P aquí, tendría que caer 300, 150, 100,
aproximadamente 75, vamos a decir que está en 80, ¿de acuerdo? A esta distancia, se puede calcular también la distancia en cuadraditos. Bien, y tenemos aproximadamente, ¿no? A una frecuencia que es coherente, ¿no? Es una frecuencia coherente de aproximadamente 75 latidos por minuto. Está este primer intervalo, pp. Muy bien, pp. En tiempo, bueno, si habríamos calculado un primer cuadradito, un segundo cuadradito, un tercer cuadradito y casi un cuarto cuadradito, tendríamos 0,2 segundos por cuadradito. Tenemos 0,2, 0,4, ¿de acuerdo? 0,6, ¿de acuerdo? Y casi 0,8 segundos, es decir, aproximadamente 0,8 segundos existen entre la primera P que hemos calculado aquí y la segunda P. Vamos a ver con el siguiente intervalo PP. Vamos a despejar esto un poco para poder ver exactamente dónde cae. Y tenemos, si se fijan, dónde cae la P exactamente aquí, la tenemos aproximadamente en la mitad de este cuadrado. Bien, P. Y tenemos aquí 0,2, 0,4, 0,6. Y cae antes del 0,8. Casi no llega. Está aproximadamente en 0,7 segundos, ¿no? En cuanto a frecuencia sería 300, 150, es decir, 300, 150, 100, y no cae exactamente en 75, cae pues más o menos en 80, 83, ¿de acuerdo? Y podemos observar que el segundo intervalo PP es más corto que el primer intervalo PP, es decir, este intervalo PP, este de aquí, lo voy a señalar en verde, este intervalo PP es menor que este intervalo PP, que es más largo, es mayor en duración. Y luego se produce una pausa sinusal. Tenemos una pausa sinusal en la cual aquí no ha salido una P, el impulso se ha generado en el nodo sinusal, pero no ha podido salir del nodo sinusal hacia las aurículas para generar una P en el electrocardiograma y que se comunique con el AV, generar el QRS y la T. Aquí debería venir otro complejo QRS para tener una frecuencia regular de 75 y no la tenemos. Y cuando el intervalo PP, previo a la pausa, se va cortando, ¿de acuerdo? Se va acortando el intervalo PP, es lo que diagnosticamos como un bloqueo sinusal. Tenemos un bloqueo sinusal de segundo grado, tipo Movitz 1, o con fenómeno de Benkeback. Y todo eso lo hemos estudiado y claro, ahora lo podemos reconocer muy fácilmente porque son patrones que hemos recorrido a lo largo de esta explicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver el siguiente electro. Bien, y ahora tenemos este electro, que también de primera mano podemos darnos cuenta que no es un ritmo sinusal, no es un ritmo regular, porque tenemos pausas sinusales, ¿de acuerdo? Muy claramente observamos dos en este trozo de electrocardiograma. Y vamos a ver ritmo, frecuencia y eje. Empezamos por el eje, 2 es positivo, AVF es positivo, 1 es positivo. Parece que es un eje normal, es un eje aproximadamente en 50 grados, está más cerca de AVF de lo que está de AVL, ¿de acuerdo? Y tenemos un eje en 50 grados, lo que es normal. Y tenemos dos latidos seguidos a una determinada frecuencia. Lo podemos ver aquí. Nos dan 3 tiras del ritmo. Nos dan una tira del ritmo en V1, en 1 y en V6. Y podemos observar que existe, si cogemos V1, existen aquí dos latidos a una frecuencia y luego una pausa sinusal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otros varios latidos seguidos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 latidos seguidos y otra pausa sinusal. Y tiene toda la pinta de ser un bloqueo sinusal de segundo grado. Vamos a darnos cuenta entonces si es un bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 1 con fenómeno de Benkeback visible, que es este acortamiento de las P's, de los intervalos PP previos a la pausa, o es un tipo Movitz 2 sin acortamiento de los intervalos PP previos a la pausa. ¿De acuerdo? Y para eso vamos a coger la derivación, vamos a coger V6. Vamos a coger V6 porque luego explicaré lo que está, los números aquí que nos ha entregado el propio electrocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, si cogemos V6 y nos fijamos en los dos intervalos PP previos a la pausa, vamos a tratar de calcularlos nosotros. Bien, y tenemos una primera P aquí y vamos a medirlo en segundos, ¿de acuerdo? Y tenemos 0,2 segundos, 0,4 segundos, 0,6 segundos, 0,8 segundos
y no llegamos a tener un segundo, aproximadamente 95, 0,95 segundos, es decir, 95 milisegundos, ¿de acuerdo? Aproximadamente 0,95 segundos o 95 milisegundos. Esto es entre el primer intervalo P. Este primer intervalo PP mide 95 milisegundos o 0,95 segundos. Vamos a ver el siguiente. Voy a borrar un poco aquí y vemos el siguiente. Empieza aquí la P. Bien, y vamos a contarlo en segundos. A 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y no llegamos a tener de nuevo un segundo, aproximadamente también 0,95 segundos, 95 milisegundos, y por ende, este segundo intervalo P mide exactamente igual que el primer intervalo PP, que este de aquí. Son iguales en duración. ¿Y qué tipo de bloqueo tiene intervalos PPs previos a la pausa del mismo tamaño? El bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 2. Bien, y ahora, en la derivación 1, en la tira del ritmo de la derivación 1, el electro nos entrega unos números medidos aquí. Y nos entrega 190. ¿Qué es este 190? Este 190 es la duración de la suma de dos intervalos PP. Este intervalo PP, que hemos calculado que mide aproximadamente 95 milisegundos, o 0,95 segundos, y este segundo intervalo PP, ¿de acuerdo? Este segundo intervalo PP, que también hemos dicho que mide aproximadamente 95 milisegundos. ¿De acuerdo? 95 milisegundos. Si lo sumas, la máquina los ha sumado, tenemos 190 milisegundos. 190 milisegundos es lo que dura la suma de los dos intervalos PP previos, porque cada uno dura 95 segundos. Bien, y no cambia. Y si observamos cuál es el tiempo que pasa entre la última P que tenemos en el electrocardiograma y la siguiente P que podemos observar después de la pausa, nos damos cuenta que existen 191 milisegundos, ¿de acuerdo?, entre la última P y la P que viene después de la pausa. ¿Y cuál es el segundo criterio para diagnosticar un bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 2? Aparte de que los intervalos PPs no se acorten, sean constantes, es que el intervalo PP, es decir, la siguiente P que aparezca después de la pausa, después de todo este tiempo sin P's, tiene que ser mayor 2 veces o más que el último intervalo PP. Si el último intervalo PP fue de 95, pues entonces el doble, que es lo mínimo que tiene que ser el siguiente intervalo PP, ¿de acuerdo?, después de la pausa, el doble serían 190 milisegundos, que es lo que nos ha representado aquí. ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto tiempo pasa desde la última P que encontramos y la siguiente P que nos encontramos después de la pausa? 191, es decir, es más del doble. Es más de 2 veces el último intervalo PP. Por ende, con seguridad, podemos diagnosticar este electrocardiograma como un bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 2. Y es justamente lo que es, un bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 2. Muy bien, y todo fundamentado en los patrones que hemos estudiado. Muy bien, vamos a ver un poco, aquí tengo una tira solamente, ¿de acuerdo? Y es una tira para estudiar un poco más de cerca lo que son los bloqueos tipo Movitz 2, sinusales tipo Movitz 2, y es para demostrar esto. O sea, el intervalo PP no cambia, tenemos una pausa, ¿de acuerdo? Y el tamaño que existe entre, la distancia que existe entre la última P antes de la pausa y la siguiente P después de la pausa es mayor de 2 veces el intervalo P previo, ¿de acuerdo? Son los dos criterios. Y esto es claramente un bloqueo. Un bloqueo sinoatrial es un bloqueo sinoatrial tipo Movitz 2. Bien, vamos a ver este siguiente electro, a ver si somos capaces de diagnosticarlo nuevamente. Vamos a ir un poquito más rápido. Bien, y tenemos otro electro en el que si nos fijamos en el eje, tenemos
un eje aproximadamente en 60 grados, un eje normal, ¿de acuerdo? Es positivo en 2, es positivo en AVF, es menos positivo en 1 que en 2, es un eje en 60 grados completamente normal. Y tenemos una pausa sinusal, ¿de acuerdo? Dos pausas sinusales que podemos observar claramente. Tenemos una primera pausa sinusal aquí y una segunda pausa sinusal aquí. Y vamos a fijarnos en la derivación de la tira del ritmo, aquí en 2, vamos a fijarnos los intervalos PP previos a esta pausa para tratar de ver si es que nos encontramos con un bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 1, tipo Movitz 2. Y bueno, tenemos el primer intervalo, vamos a contarlo en segundos, y cae más o menos allí, y tenemos 0,2, 0,4, 0,6, no llega a ser 0,8, aproximadamente 0,7, ¿bien? Y el segundo, si es que empieza, lo borro, voy a dibujarlo con otro color, si el segundo empieza aquí, y tenemos más o menos 0,2, 0,4, 0,6 y 0,7, sí, 0,8, casi 0,7 aproximadamente, ¿de acuerdo? Muy al ojo, pero parece que son muy constantes, no hay una diferencia clara. 0,7 ambos, es decir, no cambian. Y luego tenemos una pausa, vamos a ver cuánto dura el intervalo entre la última P y la siguiente P después de la pausa. Y tenemos 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, un segundo, 1,2, 1,4 y casi 1,6, ¿de acuerdo? Aproximadamente 1,55 segundos o 155 milisegundos. Si decimos que el intervalo PP previo era aproximadamente 70 milisegundos, ¿no? Que es la conversión de 0,7 segundos a milisegundos, entonces se cumple que la P que existe, la última P que existe antes de la pausa y la siguiente P que existe después de la pausa, la distancia entre ellas es más del doble del intervalo PP previo. El doble de 70, 140 y la distancia entre la última P antes de la pausa y la siguiente P después de la pausa es mayor del doble, por ende, tenemos otro ejemplo claro de un bloqueo sinusal de segundo grado tipo Movitz 2. Bien, un bloqueo sinusal segundo grado tipo Movitz 2. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué más podemos encontrarnos en los patrones electrocardiográficos que puede provocar la disfunción del nodo sinusal. Y tenemos unas tiras del ritmo aquí que me interesa leer. Pero antes, vamos a ver este último electro que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ver este último electro y tenemos un patrón que también podemos reconocer que no es un ritmo sinusal porque podemos ver claramente pausas. ¿De acuerdo? Y cuando nos fijamos un poco más en este patrón, nos damos cuenta que la frecuencia en las pausas es muy lenta, es extremadamente lenta. Vamos a ver qué tan lenta es. Podemos mirar eje, ¿de acuerdo? Y tenemos un eje un poco desplazado hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Tenemos un eje un poco desplazado hacia la izquierda porque uno no se llega a ver completo uno, pero bueno, parece más. 2 parece que es bastante isobifásico, ¿de acuerdo? Un patrón RS isobifásico. Es decir, IAVL es positivo, ¿de acuerdo? Parece un eje aproximadamente en 30 grados, en menos 30 grados. O sea, un eje desviado hacia la izquierda. Vimos antes otro electro con un eje desviado hacia la izquierda. Pero no lo comenté. Una de las razones por las que el eje se desvía hacia la izquierda normalmente es el bloqueo hemifascicular. El bloqueo hemifascicular anterior o anterosuperior de la rama izquierda de las de His, ¿de acuerdo? Cuando estudiemos bloqueos AV, vamos a estudiar los bloqueos de rama y veremos por qué, pero bueno, lo digo así como apunte. Una desviación izquierda entre 0 y menos 90 grados puede ser consecuencia de un bloqueo hemifascicular anterior y una desviación derecha entre 90 y 180 grados positivos puede ser consecuencia de un bloqueo hemifascicular posterior de la rama izquierda, ¿de acuerdo? Y es importante mencionar esto porque es común que la gente que tenga síndrome de disfunción del nodo sinusal, a lo largo de la vida, cuando evoluciona y empeora, puede llegar a tener incluso patología auriculoventricular y combinarse la disfunción del nodo sinusal con un bloqueo auriculoventricular o un bloqueo más distal, ¿no? Un bloqueo de las de His o un bloqueo de rama.
Bien, vamos a leer este electro entonces. Y lo que les decía es que me llama la atención lo lento que está la frecuencia de estos latidos después de la pausa. ¿De acuerdo? Ven, por ejemplo, este de aquí. Tenemos un latido aquí y tenemos 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37, casi aproximadamente 30 latidos por minuto. Es una barbaridad. En distancia, en tiempo, vamos a ver en tiempo cuánto tiempo pasamos sin latido. Y tenemos 0,2, 4, 6, 8, un segundo, 2, 4, 6, casi 1,8 segundos, es decir, casi 2 segundos sin latido. Es mucho tiempo, una frecuencia muy muy lenta, 30 latidos por minuto. Y vamos a tratar de estudiar a ver qué sucede en este electrocardiograma. Vamos a coger 2, la tira del ritmo de 2 aquí. Vemos que hay una pausa considerable y luego empezamos a tener un latido. Vamos a ver a qué frecuencia tenemos esos 3 latidos. Parece que es irregular a simple vista, pero vamos a confirmarlo. Tendríamos 300, 150, 100, 75 aproximadamente, casi más o menos 70 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entre 60 y 75, 70 latidos por minuto. Y el segundo latido, es decir, el tercer latido, veamos a qué distancia está o a qué frecuencia está. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Como pueden ver, es irregular, es decir, entre el primer y el segundo latido hay una frecuencia de 70 y entre el segundo y tercer latido hay una frecuencia de 50 latidos por minuto. Y luego hay otra pausa. Otra pausa que ya hemos visto que está aproximadamente a 30 latidos, cae el siguiente, el cuarto latido en este caso, que podemos observar. Y vamos a tratar de ver si al menos existen P's precediendo a los QRS. Y bueno, incluso si nos acercamos mucho, pero aquí no se puede distinguir verdaderamente una P, ¿de acuerdo? Esto puede ser una P. Aquí podríamos tener una P. Es verdad que aquí parece que el PR está alargado, ¿de acuerdo? El PR está alargado. Luego tenemos la pausa. Aquí tenemos algo que puede ser una P. Y este electro por eso es un electro muy interesante. Aquí tenemos una positividad antes de que empiece la Q pequeñita esta que tiene el QRS aquí, que podríamos decir que es otra P. Tenemos otra morfología de algo que puede ser parecido a una P aquí. Aquí tenemos de nuevo más o menos el mismo patrón que teníamos aquí. Es decir, este y este latido parece que tienen la misma morfología eléctrica. Y nos encontramos otra P ahora con un intervalo PR muy corto, ¿de acuerdo? Y sin embargo, parece que algunas P's, porque si vemos en V6, parece que hay algunos QRS en los que es difícil decir si es una P verdadera o si es una deflexión del propio QRS cuando se genera. Aquí, en el primer latido que observamos, aquí claramente no hay P. ¿De acuerdo? En V6 aquí tampoco encuentro claramente una P, aunque esta morfología de aquí podría ser la P. Y lo mismo pasaría aquí, lo mismo pasaría aquí y aquí. Es verdad que tenemos algunas alteraciones en el electro como esta, que nos pueden indicar que hay P's desordenadas, ¿de acuerdo? Que no están conduciendo. Es un electro muy complejo. Lo que tenemos aquí es esa frecuencia tan lenta, ese QRS tan lento que existe aquí, ¿de acuerdo? Este primero. Este QRS que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Aunque en 2 sí que nos da esta deflexión que parece una P, a mí me da la impresión de que son ritmos de escape, ¿de acuerdo? Es decir, baja tanto la frecuencia que llega a disparar el QRS, el nodo sinusal, ¿de acuerdo? Llega a disparar su automatismo, el propio nodo sinusal. Es un electro complejo, pero podríamos considerar en este paciente, teniendo un estudio adecuado de él, a mí me da la impresión de que es un bloqueo sinusal de tercer grado con ritmo de escape, ¿de acuerdo? Es un bloqueo sinusal de tercer grado con ritmo de escape después de esas pausas sinusales tan bestias que tenemos, ¿de acuerdo? Un bloqueo sinusal de tercer grado y quizás si alguien quiere debatir que aquí existen unas P's,
que están disociadas, lo que se conoce como disociación auriculoventricular. Puede ser que tengamos un bloqueo sinusal de tercer grado y además algún grado de bloqueo auriculoventricular. ¿De acuerdo? Quizás incluso un bloqueo V completo intermitente. Bien, entonces lo dejo para que ustedes lo debatan un poco, frente a qué nos encontramos, pero esto podría ser el electro perfectamente de un bloqueo sinusal de tercer grado, un bloqueo sinusal completo, ¿de acuerdo? Con ritmo de escape, de vez en cuando en el nodo AV, y que algunas veces la P sí logre conducir a una frecuencia sinusal. Me aleja a mí pensar que estamos en un patrón de bloqueo auriculoventricular de tercer grado, porque estos primeros latidos se conducen a una frecuencia aproximadamente de 70, y es una frecuencia demasiado alta como para ser conducida sin el estímulo sinusal, ¿no? El nodo AV no va a disparar un latido atrás de otro a una frecuencia de 70 latidos por minuto. Entonces me parece a mí un bloqueo sinusal de tercer grado intermitente, ¿de acuerdo? Un bloqueo completo sinusal intermitente, ¿de acuerdo? Y cuando se produce el patrón de bloqueo completo, pues el siguiente latido lo hacemos a través de ritmo de escape sinusal. Ritmo de escape de la unión, ¿vale? Entonces, tenemos un bloqueo sinusal de tercer grado o completo intermitente. Muy bien. Un electro muy interesante. Vamos a ver, ahora sí, las tiras del ritmo que quería ver aquí abajo, para confirmar el otro tipo de patrón que hemos estudiado, ¿de acuerdo? Dentro de la disfunción del nodo sinusal, que es el síndrome bradicardia-taquicardia. Y nos podemos dar cuenta de esto fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos una bradicardia aquí sinusal, ¿de acuerdo? Tenemos una bradicardia, si calculamos frecuencia, más o menos 300, 150, 100, 75, 60, 50 latidos por minuto, ¿de acuerdo? 300, 150, 100, 75, aproximadamente 60, se acelera un poco, pero sabemos que nacemos de una bradicardia de 50 latidos por minuto, ¿bien? Y de pronto estalla esto. ¿Y qué es eso? Vamos a verlo. Tenemos una frecuencia de 300, 150, 100, 100 latidos por minuto de pronto, y ya mucho más rápido, 300, 150, 150 latidos por minuto, y se sostiene a una taquicardia supraventricular con QRS estrecho, ¿de acuerdo? No se distinguen ondas P, probablemente una fibrilación auricular con un paso a 150 latidos por minuto, y es una bradicardia que se continúa de una taquicardia supraventricular, y esto es lo que se conoce como el síndrome bradicardia-taquicardia, que hasta un 50% de los pacientes con disfunción del nodo sinusal llegan a desarrollar síndrome bradicardia-taquicardia, sobre todo fibrilación auricular. Y no vamos a entrar en detalle a explicar la morfología de la taquicardia supraventricular que tenemos aquí enfrente. Lo estudiaremos dentro de las taquicardias, pero por ahora nos sirve para saber que esto es un síndrome bradicardia-taquicardia y que muy probablemente aquí tengamos después una pausa compensatoria donde el paciente pues, pueda presentar síncope o algún tipo de sintomatología relativa a esa pausa. Y esto es un patrón que perfectamente se puede encontrar en el estudio de un paciente que sufra de síndrome de disfunción del nodo sinusal. Y es lo mismo que tenemos aquí. Aquí tenemos exactamente eso, ¿no? Tenemos otra taquicardia supraventricular con una morfología pues, de taquicardia supraventricular con el QRS estrecho. No podemos saber qué derivación es, por ende no podemos hacer un diagnóstico con certeza de qué tipo de taquicardia supraventricular es. Lo que sí podemos ver es que luego se detiene y hay una pequeña pausa y retomamos una frecuencia cardíaca muy lenta, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Y es otro ejemplo de esa morfología del síndrome bradicardia-taquicardia. Muy bien. Vamos a ver ahora el último electro al que nos vamos a enfrentar hoy, ¿de acuerdo? Dentro de la lectura y el estudio de la electrocardiografía del síndrome de disfunción del nodo sinusal. Y nos encontramos con un electro que es un poco viejo, pero se deja leer. Y tenemos claramente un ritmo irregular, ¿no? Nos parece un ritmo irregular. ¿Por qué? Porque claramente podemos ver que tenemos un trinomio de latidos, ¿de acuerdo? Que están separados por una distancia mayor a la que están cada uno de ellos. Es decir, tenemos un trinomio de latidos y de pronto no tenemos latido aquí y volvemos a tener un trinomio de latidos
y de pronto no tenemos latido, y volvemos a tener un trinomio de latido, y de pronto no tenemos latido, y esto es lo que se conoce como un ritmo regularmente irregular. Y es una de las características que podemos encontrarnos dentro de la disfunción del nodo sinusal, un ritmo regularmente irregular. Vamos a leer este electrocardiograma. Primero que nada, ritmo, frecuencia y eje. Ya sabemos que el ritmo es irregular y vamos a ver el eje. Tenemos un eje en 60 grados aproximadamente, ¿no? VF es positivo, 2 es positivo y es más positivo que en 1, es un eje en 60 grados. Y tenemos, en este primer trinomio de latidos, vamos a coger la derivación 2 aquí. Y en este primer trinomio de latidos, ¿vale? Tenemos una frecuencia muy rápida. Tenemos 300, 150, aproximadamente 140 latidos por minuto. Y nuevamente 300, 150 y aproximadamente 140 latidos por minuto. Es una frecuencia muy rápida, es una taquicardia, de hecho. Tenemos una taquicardia, ¿de acuerdo? Una taquicardia que deja de ser tal para que el siguiente latido caiga a una frecuencia de 300, 150, 100, 75 latidos por minuto. Es decir, la mitad, más o menos, ¿no? Si esto está aproximadamente a 150 latidos por minuto y el siguiente está aproximadamente a 75, quiere decir que aquí entre medias faltó un PQRST, ¿de acuerdo? Faltó un complejo para que este ritmo sea regularmente una taquicardia. Tiene morfología completa de taquicardia supraventricular y tenemos un ritmo rápido que luego deja de conducir o deja de existir esa formación de impulso. Y tenemos otro trinomio de ritmo rápido, ¿de acuerdo? Porque la frecuencia aquí es igual, 300, 150, aproximadamente 140, 300, 150 y aproximadamente muy cerca, 145 latidos por minuto. Y de nuevo una separación que se encuentra a 300, 150, 100, 75 y aquí ya cae un latido bastante más lejos, 60 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Un latido con una pausa mayor. Ha habido una pausa mayor entre el trinomio previo y este. Y podemos ver una arritmia sinusal, ¿de acuerdo? Y eso es como se tiene que diagnosticar este electro. Es una arritmia sinusal. Es decir, es un ritmo que no es un ritmo fisiológico, es un ritmo patológico. Es un ritmo regularmente irregular, porque tenemos trinomio, pausa, trinomio, pausa, trinomio, pausa, trinomio, pausa, en un paciente con disfunción del nodo sinusal, y es uno de los patrones que podemos encontrarnos en este tipo de patología eléctrica, en esta bradiarritmia de base, que es la disfunción del nodo sinusal. Esto es una arritmia sinusal. ¿De acuerdo? Y con esto, con esta lectura, con esta última lectura, hemos concluido el revisar todo tipo de patrones que nos podemos encontrar dentro de este fenómeno, que es la disfunción del nodo sinusal, o el Sick Sinus Syndrome, ¿de acuerdo? Y hemos estudiado cada uno de los posibles cuadros que nos vamos a encontrar con nuestro paciente. ¿De acuerdo? Hemos visto las bradicardias sinusales que pueden producirse, hemos visto los bloqueos sinusales que pueden producirse, segundo grado tipo 1, segundo grado tipo 2, tercer grado, y hemos visto el síndrome bradicardia-taquicardia. Y con esto terminamos el estudio de la disfunción del nodo sinusal. Y para terminar voy a dar una pincelada del tratamiento. No me voy a extender porque el tratamiento es fundamentalmente marcapasos, ¿de acuerdo? El tratamiento de la disfunción del nodo sinusal tiene unas máximas, ¿de acuerdo? Y quiere decir que nosotros tenemos que tratar una disfunción del nodo sinusal únicamente si es que el paciente es sintomático y podemos garantizar uno de estos patrones que hemos visto en el electrocardiograma. Si es que nuestro paciente es sintomático y nos cuenta la sintomatología que estudiamos en el vídeo anterior que nos podía provocar este tipo de patrones, es decir, fatiga y cansancio por la bradicardia o incluso un presíncope, episodios de síncope, de acuerdo, palpitaciones porque ha desarrollado una taquicardia supraventricular, etc., tendremos que tratarlo. Y al ser una patología eléctrica en la que los impulsos no se están formando y eso está ocasionando unos distintos problemas y el hecho de que nos ocasione estos diversos problemas pueden derivar incluso en cosas más graves, nos obliga a tener un tratamiento que sea interviniendo al paciente e instalando en el paciente un marcapaso. ¿De qué tipo? De tipo bicameral, de tipo DDD. Especialmente por esa tendencia que tiene el síndrome de disfunción del nodo sinusal en luego, posteriormente, provocar patología también en el nodo auriculoventricular y en el resto del sistema de conducción cardíaco.
¿De acuerdo? Y eso sería todo al respecto del estudio que hemos hecho de esta primera hora de arritmia, del síndrome de disfunción del nodo sinusal. Y bueno, hemos visto absolutamente todo lo que le corresponde. Lo siguiente que estudiaremos, el siguiente vídeo que subiré será hablando sobre el bloqueo auriculoventricular. Así que bueno, como siempre, muchas gracias y hasta luego.